Se sabe por varios estudios, entre ellos alguno mío, que los alumnos que vienen de familias castellanohablantes en Cataluña, debido directamente a la inmersión lingüística, tienen un rendimiento menor, sobre todo en el área de matemáticas, y un poco más pequeño la desventaja en ciencias, y no existe ninguna desventaja en lectura. Lo que pasa es que los datos apuntan, aunque no he podido confirmarlo porque puede deberse a otras causas que no se pueden eliminar, como por ejemplo una peor gestión. Todos los alumnos, tanto los castellanohablantes como los catalanohablantes, tienen un rendimiento menor en lectura. Al tener que adecuar a un nivel en el que unos tienen como lengua materna el catalán y otros no, lo que al final pasa es que se perjudican todos. Y esos son los resultados que obtuve. Incluso lo que hice fue utilizar solo alumnos cuyos padres habían nacido en Cataluña ya. Bueno, PISA lo que hace es recoge datos de multitud de alumnos en multitud de países. PISA en ese sentido no hace nada, lo que pasa es que recoge esa información y luego los analistas somos los que tenemos esos datos, están a disposición del público y bueno, tenemos los conocimientos para llegar a conclusiones a base de análisis complejos. O sea, desde que Cataluña se presenta a PISA separadamente, identificadamente, que es en 2003, ha habido ya 4 oleadas y en las 4 se dan los mismos datos. Entonces es absurdo pensar que se debe a cuestiones del muestreo, etc. La misma razón por la cual no se sabe cuál es el nivel de castellano de los alumnos catalanes, porque hace 20 y tantos años que no se ha hecho absolutamente nada por averiguarlo, y en cuanto se ha intentado averiguarlo, pues se ponen trabas políticas y al final pues todo el mundo cede, y eso el nacionalismo no cede.